Vamos al Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Gloria al Señor. Hay un título ahí: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Gloria al Señor. Lo tenemos, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Versículo 9 al 11. Dice la palabra: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Declaramos que ella es vida, que es de bendición para cada uno de nosotros, que nos bendice, que nos instruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Sujetamos todo, Dios, lo contrario a tu palabra, a Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, aquí está en el capítulo 6, versículo 1. Hay un título ahí que dice: David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces vemos ahí que David intenta volver a traer el arca a la ciudad de David, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el arca estaba presa donde los filisteos, y el arca tenía que ser traída otra vez a la ciudad donde moraba, donde había estado. Y prepara una multitud, dice 30,000 hombres, y se fue a traer el arca de donde había quedado. Los filisteos la enviaron, alguien la recogió y estaba en esa casa donde David quería llevarla a la ciudad de David, a Jerusalén. Pero dice la escritura ahí en el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un ¿qué? Carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que era donde estaba el arca, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, llaman el carro nuevo. Entonces los filisteos mandaron el arca en un carro nuevo, y el arca llegó a casa de Abinadab, de donde David quería llevarla a la ciudad de Jerusalén. Llevarla a Jerusalén nuevamente. ¿Listo? Y sigue diciendo el versículo 4: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Iba David, qué contento, y había alabanza, instrumentos de música, y estaban contentos alabando y glorificando el nombre de Dios. Iba el arca de camino a donde David quería llevarlo. Verso 6: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano la arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes que tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca
de Dios. Entonces los bueyes tropezaron camino a donde iban caminando. Tropezaron los bueyes y de pronto el muchacho extendió la mano para que el arca no se cayera y la tocó, pero nadie podía tocar el arca. Y al él tocar el arca dice que Jehová lo hirió y este muchacho murió en el instante. Entonces el tocar el arca era algo que sagrado, era algo sublime. Nadie podía tocarla al menos que fueran los sacerdotes del orden de Aarón. Eran los únicos que podían tocar y transportar el arca de Dios. En ese tiempo, los únicos que podían cargar o transportar el arca eran los sacerdotes según el orden arónico. En este tiempo, el arca o la presencia de Dios en este tiempo es el Espíritu Santo, o sea, Cristo en nosotros. En ese tiempo, el arca era transportada por los hijos de Aarón, por Aarón o por la casa de Aarón. En este tiempo, en Cristo, una vez que le aceptamos, una vez que venimos a Él, una vez que Él nos encuentra, usted y yo tenemos esa arca morando en nosotros. Y eso es sublime, es algo extraordinario. Dice que el arca, cuando Nacón manda la mano, allí extiende la mano, cuando Usa extendió la mano a sostener el arca, dice que cayó ¿qué? Muerto. Jehová lo reprendió. ¿Por qué? Porque no le era lícito a él sostener el arca, mucho menos tocarla. Pero en este tiempo, usted y yo, o en usted y yo, habita algo mayor que el arca, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y cuán sublime es que usted y yo nos guardemos para que no hagamos lo malo, para que no hagamos lo que no agrada a Dios y nos vaya peor. Entonces, guardarnos, porque algo mayor que el arca, esto era sombra, tipo y figura de lo que había de venir. En ese tiempo se cargaba el arca, símbolo de la presencia de Dios, símbolos, tipos y figuras de lo que había de venir. O sea, lo que había de venir era el Espíritu Santo, el Cristo impartido. ¿Qué había en el arca? Estaba la vara florecida de Aarón, las tablas de la ley y una muestra del maná. Eso era lo que había en el arca. Eso era lo que había. Símbolos de la presencia constante de Dios con su pueblo. Hoy en día, en usted y en mí, habita el Espíritu Santo, quien ha venido a habitar en cada uno de nosotros. Y si Dios le hizo a este muchacho Usa lo que le hizo, Dios nos guarde a nosotros de hacer, ¿verdad?, algo que no agrade al Señor, si somos portadores de esa gran arca que es el Espíritu Santo o ese Cristo impartido en nuestras vidas. Recuerde que somos ¿qué? Templos del Espíritu Santo de Dios. Somos templos, mis amados. No somos cualquier cosa. Portamos esa presencia de Dios en nosotros, en usted y en mí. En ese entonces llevaban el arca en 4 palos. Aquí la llevaban en un carro. Estaba siendo mal transportada, porque el arca no la tenían que llevar tirada por bueyes. El arca la tenían que llevar los sacerdotes según el orden de Aarón. Nadie más podía llevar el arca. Se estaba llevando de una manera ¿qué? Incorrecta. La pregunta en este tiempo es: ¿de qué manera estamos llevando nosotros esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿De qué manera estamos llevando al Señor en nuestras vidas? Luego sigue diciendo ahí, en el versículo 8,
¿Y se entristeció quién? David, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Mis amados, al David ver cómo Dios hiere a este muchacho por intentar sostener el arca, David se entristeció, sintió que dolor en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo sintamos en este tiempo. El Espíritu Santo, de nosotros haya una reverencia hacia Él, porque en nosotros habita alguien mayor que esos tipos, sombras y figuras, como es el arca, donde estaba las tablas de la ley, la vara afrodescida de Aarón y el maná. Pues en nosotros está habitando algo mayor, está habitando la misma presencia del Señor. Así que, mis amados, esforcémonos a agradar al Señor, esforcémonos a hacer lo que Él quiere que hagamos, hacer su voluntad a través de Cristo. Decirle: Señor, me has dado espíritu de poder, de dominio propio, de templanza. Ayúdame, Dios, a agradarte y a vivir para ti. Luego sigue diciendo ahí, verso 9: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahí sí preguntó: Señor, ¿cómo ha de venir el arca a Jerusalén, a mi casa, a la casa que le he preparado? ¿Cómo irá de subir? ¿Cómo irá de ir? A David se le olvidó que los que transportaban el arca eran los sacerdotes. Dice que se le metían 4 palos, 2 sacerdotes adelante, 2 atrás, y ellos conducían el arca. Cada vez que el arca salía del templo, de la casa que le tenían, la conducían de esa manera los sacerdotes. Pero David, quizás en su afán de intentar llevar el arca, la llevó como hicieron los filisteos. Ellos la mandaron de allá del templo de Dagón a casa de este señor Abinadab. La mandaron por desespero, porque el arca los estaba hiriendo con tumores, había mortandad allá en la ciudad de los filisteos. Y ellos dijeron: no, saquemos esto de acá, porque nos está matando. Hicieron un carruaje, le amarraron 2 bueyes, ese carruaje a 2 bueyes, y lo guiaron por el camino. Y David intentó quizás hacer lo mismo, pero déjame decirle, el arca tenía un orden de transportar. Y esto que nos enseña a nosotros en este tiempo, de que todo en el Señor tiene un orden, que la presencia de Dios que está en nosotros es aún mayor que esta simbología del arca, del pacto que estaba allí con los israelitas. Pues algo mayor nos habita a nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios, el Cristo impartido. Por eso es importante que nos guardemos en santidad y en rectitud, y hacer lo correcto para transportar esta presencia misma del Señor. Y David dijo: ¿cómo haré, Señor, para traer el arca? ¿Cómo hago, Dios mío? ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer? Verso 10: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Dijo David: el arca no va a ir conmigo hoy por lo que ha acontecido. Esperemos a ver qué dice el Señor, y vamos a dejarla donde este señor Obed Edom. Yo me imagino que nadie quería el arca de Dios en su casa. Quizás indagaron: bueno, ¿a dónde la dejamos? No, yo no me le mido. Pues imagínense lo que había acontecido. Pero Obed Edom dijo: venga para acá, yo la llevo para mi casa, déjenmela allá. Y se la llevó para su casa. Y miren lo que pasó, verso 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Por qué la bendijo? Porque era la misma presencia de Dios
en la casa de Obed-Edom. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que esa presencia de Dios que está en nuestras vidas bendiga no solamente nuestra vida, sino toda nuestra casa. Verso 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David quizás a los 3 meses preguntó: venga, ¿y qué ha pasado con Obed? ¿Ya lo mataría el arca? ¿Ya lo mataría la presencia de Dios? Pero le dieron aviso, le dijeron: no, mi rey, ese hombre ha sido bendecido. No solamente él, sino toda su casa. ¿Cómo así?, dijo David. Yo quiero llevar el arca a mi ciudad. Verso 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Mira de la manera correcta y con la reverencia con que David iba llevando el arca ahora. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Fue de la manera correcta, y cada tantos pasos sacrificaba sacrificios, ofrendas al Señor. Cada vez que nosotros sacrificamos el tiempo, cada vez que ofrendamos, estamos ¿qué? Dándole gloria, honra a Él. Y David sacrificaba, hermanos. Luego dice el verso 15: así que David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Sintió qué? Menosprecio. Pero él estaba ¿qué? Contento delante de la presencia de Dios. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Si este hombre estaba contento delante del arca de la presencia de Dios, que era una sombra, tipo y figura de lo que había de venir, cuánto más usted y yo debemos estar contentos si esa sombra, tipo y figura de lo que había de venir ya está en nosotros, que es el Espíritu Santo, la misma presencia del Señor. Y luego dice, verso 17: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Qué hizo David? Sacrificó ofrendas de paz delante del Señor. Le dio ofrenda al Señor. Y lo hizo con alegría. Verso 18: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Les dio ¿qué? Comida. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ella no entendió lo que David estaba haciendo y lo trató mal. Pensó que se estaba quitando la camisa delante de las criadas y delante de los siervos. Pero dice el versículo 21: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Amén. Él danzaba delante de ¿quién? El Señor. Estaba contento porque estaba llevando el arca del pacto al lugar donde tenía que estar, allí, a la ciudad
de Jerusalén, a la ciudad de David. Y luego sigue diciendo, verso 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces vemos que David se regocijaba delante de la presencia del Señor. Mis amados, en ese tiempo la presencia de Dios estaba en un símbolo llamado arca, que es símbolo, tipo y figura de lo que había de venir. En ese entonces, cuando venía la presencia de Dios, venía por momentos y tomaba una persona como Sansón y lo hacía fuerte y cumplía lo que tenía que hacer, y luego quedaba normal. Pero en ese tiempo, mis amados, el Espíritu Santo vino y quedó morando en aquel que ha creído en Jesucristo. Somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que tener cuidado de no contristar el Espíritu Santo del Señor. Guardarnos. Y David, ¿qué hizo? Con reverencia dijo: me haré aún más vil que esta vez delante del Señor. Le exaltaré, me gozaré, me alegraré delante de su presencia. Y David llevó el arca allí. Llevó el arca a la casa de David y fue afirmada a su casa. Dice ahí en el versículo 16 del capítulo 7: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios le dio una palabra a David por interesarse en recuperar el arca, en recuperar esa presencia de Dios. Mis amados, usted y yo cada día tenemos que estar esforzados a que esa presencia de Dios esté en nosotros. Y David estuvo interesado y recibió una palabra. Y le dijo ahí el profeta Natán: y será afirmada que tu casa primero y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mira la palabra que el profeta Natán le da a David, que su reino iba a ser estable eternamente. Por eso a Jesús se le conoce como Jesús, hijo de David. Por eso se le conoce, porque a través de Cristo su reino es estable. Mis amados, honremos al Señor, caminemos con Él, digámosle: Señor, ayúdanos cada día a andar con rectitud como tú quieres que andemos delante de su presencia. Vivir en santidad, vivir en rectitud, pues dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuántos quieren ver al Señor? Guardémonos, esforcémonos, mis amados, porque Él nos ama, porque Él es poderoso. David se esforzó, a pesar de que en la primera vez que iba a transportar el arca hubo un tropiezo, hubo una circunstancia, hubo una muerte que le entristeció, pero fue una segunda vez y llevó el arca a su lugar. Y el profeta Natán vino y le dijo: por cuanto te has esforzado a agradar al Señor, será establecida su casa y su reino por la eternidad. Y David goza de esa honra, porque a Jesús se le conoce como Jesús, hijo de David, hasta los días de hoy. Amén. Esa es honra que él recibió. ¿Por qué? Por querer agradar al Señor. Mis amados, esforcémonos a agradar al Señor, no al hombre. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar, porque el ojo de Jehová está sobre aquellos que le temen y lo defienden. Sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Están puestos los ojos del Señor, de día y de noche, mis amados. Dice el Salmo: no se adormecerá el que guarda a Israel.
No se adormecerá el que te guarda a ti y el que me guarda a mí. Sus ojos están puestos de día y de noche sobre cada uno de nosotros. Así que, mis amados, esforcémonos. Amén. Seamos esforzados, seamos valientes, perseveremos, porque algo mayor que lo que David transportó a la casa de David está habitando en nosotros, en la misma presencia del Señor. Nosotros somos ese arca que contiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, viéndolo ahí como símbolo en las tablas de la ley, en la vara florecida de Aarón y en el maná. El Espíritu Santo está en usted y en mí. Démosle gracias al Señor en esta tarde porque Él es maravilloso. Amado Señor, te damos gloria. Te damos honra porque tú eres bueno, Señor. Aquí estamos delante de ti una vez más, Señor. Dígale, ahí está mi vida, Señor. Tú la conoces, tú me conoces, Señor. Aquí estoy, Dios amado. Si en algo no te ha agradado, ayúdame, Señor, porque mi deseo es agradarte y hacerlo recto delante de tus ojos, Señor. Para que al igual como tú le hablaste a David a través del profeta, su reino, su casa fue establecida, Señor. Aquí estamos en esta tarde, Señor. Te pedimos perdón si hemos fallado, Dios, si hemos pecado. Ayúdanos, Señor. Pero, oh Dios amado, que cada día podamos ser esforzados y valientes, Señor, delante de tu santa presencia, Dios amado. Te damos la gloria, Dios, porque tú eres maravilloso. Oh Dios, ahí está la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor, de cada uno de los que están aquí, aún de los que no están, Padre. Los alcanzamos en oración, Dios amado, y que esta presencia de Dios les alcance, Señor. Oh Dios, para que sea ella colocando ese querer como el hacer por su santa voluntad, Dios amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. David se dispuso y lo hizo de la manera correcta. Tuvo que aprender la primera vez, pero la segunda vez lo hizo de la manera correcta. Dios, te damos la gloria y te damos la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Démosle un aplauso.